Recording is on. Ok. Listo, muy bien. Recording is on. Pues se está grabando. Sí, muy bien. Ok, entonces, déjenme ver aquí esto porque no se ve completo. Bueno, muchas gracias por conectarse todos ustedes de nuevo. Vamos a darle ya inicio a la actividad del día de hoy, sábado 26 de noviembre, en el cual pues vamos a seguir con nuestra conversación sobre la cosmología del siglo XXI, sobre todo los retos que la cosmología moderna ha venido teniendo desde hace ya cerca de 50, 70 años. Hemos venido abordando el tema de la cosmología desde hace ya varias reuniones y hoy pues vamos a perfilarnos hacia el final de los retos y sobre lo que la cosmología nos aborda para futuros años y décadas, ¿no? Entonces, haciendo un breve repaso de lo que habíamos conversado en la sesión pasada, les presentaba lo que es el reto principal de la cosmología moderna, que se llama la crisis de la constante Hubble-Lemaitre, también llamada la tensión de Hubble, y les decía que pues consistía en que se está presentando una divergencia entre los valores de la constante de Hubble, que se vienen midiendo desde hace ya mucho tiempo por diferentes métodos, que todos son muy precisos. Como se dan cuenta, los márgenes de error de cada método, graficado aquí en esta imagen, los márgenes de error son relativamente estrechos en la mayoría de los casos. ¿Soy yo o a mí no se me ve aquí la pantalla? No, cuénteme si ven bien todos. Sí, se está viendo bien. Sí, Yo lo veo bien, puede que sea. Ya, tengo que fijarla por aquí. Sí, tienes que pisar la imagen compartida. Sí. ¿Ven Ya. el puntero rojito que lo muevo? Sí, ya. Ok. Muy bien. Entonces les estaba contando de que las mediciones que se han hecho con la técnica del fondo cósmico de microondas arrojan un valor de 67.4 y fíjense en el margen de error es más o menos 5, que es muy estrecho. Así que pues este método garantiza que es muy preciso y sin embargo difiere del método, por ejemplo, en el cual se utilizan la cola de las gigantes rojas, en el diagrama HR, que ofrece un valor ligeramente superior de 69.8. Este sí, el margen de error es mucho más amplio y abarca, digamos, dentro de él, las mediciones que se hacen con el fondo cósmico de microondas o con los lentes gravitacionales o con las cefeidas, ¿no? Sin embargo, pues el máximo está en 69.8, a diferencia del método de las lentes gravitacionales, que con el cual se miden también distancias cosmológicas y se obtienen valores de 73.3. Igualmente aquí hay una divergencia completa entre este método muy preciso y el método también muy preciso del fondo cósmico de microondas, lo cual ya implica un problema de fondo. Este más bien se asemeja un poco al método de las cefeidas, que es muy, digamos, confiable, tiene un poco más de dispersión, pero también se aleja radicalmente del método del fondo cósmico de microondas, así que esto es lo que se nos está presentando desde hace ya varias décadas, y a medida que se elaboran técnicas más precisas y se desarrollan tecnologías más sofisticadas para medir estos valores con cada uno de los métodos, estas diferencias lo que hacen es acentuarse, ¿no? Perfilarse cada vez más. Por ejemplo, el método del fondo cósmico de microondas, que utiliza satélites de observación de microondas, como el último, el satélite Planck, y el anterior, el WMAP, lo que ha mostrado es un incremento de la precisión, pero no ha venido a conciliar, digamos, el valor. No hay un valor unánime para la constante de Hubble-Lemaitre. Así que pues ese fue el primer reto que abordamos la reunión pasada, ¿no? También, adelante. No sé, hace tiempos leí, sí, de esos cursos que uno hace, los tres parámetros que utilizan de Hubble. Uno de ellos es el de acuerdo a los métodos astrofísicos, que es 73 kilómetros por segundo por megaparsec,
y el otro es de 68 kilómetros por segundo por megaparsec, de acuerdo a los métodos cosmológicos. Sí, Y normalmente se utiliza el de 71, que es el que en muchos, creo que cuando yo estudié veíamos era eso, de 71 kilómetros por segundo, pero siempre está oscilando. El de 68, 71, el de 73, ¿cierto? Para sí, algunos estudios. Sí, sí, a manera de, gracias sí, Nubia, a manera de promediar estos resultados, se utiliza pues el 71, pero como se dan cuenta, el problema pues sí, surge en cuanto a que estos diferentes métodos, muy precisos todos, están dando valores diferentes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Será un problema con el método? ¿Será un problema ya de naturaleza cosmológica? Obviamente, o será también que la tasa de expansión del universo, que es a lo cual hace referencia la constante de Hubble, varía de acuerdo a la distancia, eh, y no nos hemos dado cuenta de eso. Entonces, un método se enfoca en cierta distancia, el otro se enfoca en otras distancias, o hace más, digamos, es más agudo a ciertas distancias, entonces por eso las diferencias. Todavía no sabemos qué está pasando. Todavía no sabemos qué está pasando y pues es uno de los retos principales, por eso lo coloqué de primero. Bueno, el otro problema que vimos fue el problema de la inflación. La teoría inflacionaria, como les comenté, es una piedra fundamental, una pieza clave de la teoría moderna del Big Bang, que se llama ahora Lambda Cold Dark Matter, haciendo referencia a lambda como energía oscura, y Cold Dark Matter es materia oscura fría. O sea, la nueva teoría del Big Bang se llama de esa manera porque se enfoca fundamentalmente en la materia oscura y en la energía oscura. Entonces de ahí viene este nombre Lambda Cold Dark Matter, que surge, digamos, y se potencia con la inclusión del modelo inflacionario al comienzo del universo y luego con el descubrimiento del fondo cósmico de microondas y su medición. Ahí es que surge este nuevo modelo, ¿no? Pero este modelo no se ha comprobado. El modelo del inflacionario, esta hipótesis inflacionaria, no se ha podido comprobar de manera experimental, y ustedes saben que en ciencia es fundamental poder comprobar experimentalmente cualquier hipótesis que se plantee. Mientras no se compruebe, no deja de ser una suposición teórica que, si bien coincide sus predicciones con lo observado, no se ha podido establecer una confirmación directa de la hipótesis inflacionaria, que es lo que se espera, ¿no? Así que pues eh, es grave porque todo el edificio de la cosmología moderna está fundamentada en la hipótesis inflacionaria. Si no se logra comprobar, eh, habrá que seguir intentándolo, como pasó con el caso de las ondas gravitacionales, que fueron necesarios más de 100 años para poderlas detectar, pero pues sí es una falencia que tendría esta teoría en sus raíces, en sus fundamentos, ¿no? Aquí vemos que actualmente la hipótesis inflacionaria tiene algunos aspectos que se han medido, como por ejemplo la planaridad del espacio. Se explica con la hipótesis inflacionaria, ya que el espacio crece en ese modelo crecería muy rápido y lo que estaríamos viendo en torno a nosotros sería nada más una parte plana del espacio que es curvo, según la relatividad, ¿no? También es coherente o consistente con lo que se denomina el radio de Hubble, o sea que el universo realmente es mucho más grande porque creció muy rápidamente al comienzo y lo que logramos ver es nada más lo que la expansión nos permite hasta cierta distancia, ¿no? Eso es lo que se denomina el radio de Hubble, pero más allá de esa distancia se entiende que hay más espacio-tiempo, más universo y no es observable, ¿no? Eso es una predicción del modelo inflacionario. Y la densidad de las fluctuaciones cuánticas del fondo cósmico de microondas también fue predicho y fue observado, así que es una especie de comprobación indirecta, más no directa, ¿no? ¿Por qué indirecta? Porque estas fluctuaciones también pueden ser explicadas por otros métodos y por otras hipótesis.
Así que no se le achaca como una comprobación directa porque también puede ser explicada, como dije, por otras hipótesis, ¿no? Hay aspectos predichos que no se han comprobado, como la materia oscura, como la energía oscura y las ondas gravitacionales primordiales, o sea, las que se originaron durante el Big Bang. No han sido tampoco detectadas, pero son predichas. Así que es un aspecto que sigue trabajándose arduamente y constituye uno de los retos fundamentales, ¿no? Se ha observado una especie de flujo oscuro de cúmulos de galaxias. No fue predicho, pero sí se ha observado. Así que hay que también ver cómo la inflación y el modelo actual del Big Bang pudiera predecir este flujo oscuro. No lo hace, pero sí se observa. Así que es un problema que está allí presente, ¿no? Profe, qué pena. Ese último punto, flujo oscuro, ¿por qué no me lo explica un poquito mejor que no lo capto? ¿A qué se refiere? Sí, te doy un adelanto porque más adelante viene Ok. una explicación más detallada, pero se ha Ok, observado... no, No, pero más adelante lo podemos... es rápido. Se ha observado hace ya cerca de 15, 20 años una corriente de cúmulos de galaxias que se dirigen a gran velocidad hacia una dirección del cielo en la constelación de Vela, aproximadamente queda por allí, y Cetus Vela, creo que si mal no recuerdo. No se entiende por qué están desplazándose a esa velocidad tantas galaxias en la misma dirección. No se sabe, ¿no? Pero más adelante le doy más ideas. Gracias, profe. El reto número 3, que ya lo esbocé y lo vimos la vez pasada, es la no detección de la materia oscura y la energía oscura. Aquí vale la pena, digamos, hacer una precisión, porque bueno, ya lo mencionábamos con detalle, que este 100% de materia supuesta, materia y energía supuesta, provienen del modelo teórico del Lambda Cold Dark Matter, ¿no? O sea, provienen del Big Bang a nivel teórico, a raíz de lo que les he hablado de cómo se aplican las ecuaciones de campo de Einstein al problema del universo. Luego se descubre que el universo aparentemente es plano, o sea, su densidad es igual a la densidad crítica, como lo veíamos la vez pasada. Si es igual a la densidad crítica, a la densidad del universo, porque es plano, entonces debe tener cierta cantidad de materia, un 100% de materia equivalente a la densidad crítica. Pero los mejores inventarios de materia observable no sobrepasan el 5%, apenas el 4.9% de esa materia que debería haber según el modelo, repito, según el modelo, y el resto sería materia oscura y energía oscura, ¿no? En un 26.8 y un 68.3%, ¿no? De esta materia oscura, que es predicha por el modelo, hay dos componentes, una que es de tipo bariónico, o sea, materia hecha por protones, neutrones, electrones y otras partículas con masa, de las conocidas, de las tradicionales, como por ejemplo planetas, estrellas, nubes interestelares, todo lo que tenga materia bariónica, ¿no? Agujeros negros, microagujeros negros, objetos masivos del halo galáctico. Estos son objetos hipotéticos, estos machos, son objetos hipotéticos que envuelven y que se encuentran en el halo de las galaxias, que son muy masivos, pueden ser agujeros negros de tipo estelar o fusiones de ellos, como se han observado fusiones de agujeros negros, que constituyen los objetos masivos del halo galáctico. Esta materia es la llamada materia bariónica. De este conjunto de 26%, una parte de este pastel, de esta tajada, es bariónica y la otra es no bariónica. Resulta que las mejores estimaciones de la materia bariónica tradicionalmente no sobrepasan el 10%. O sea que de esta torta, de este 26%, solamente un 10% de ella, o sea, algo como esto, sería lo que es la materia bariónica. Estimaciones recientes hablan hasta de un 30%, aunque no se han confirmado plenamente, pero normalmente se habla nada más del 10%. Y el resto de la materia oscura, que es no bariónica, o sea, no constituida por leptones, o sea, partículas de las que conforman la masa que conocemos, la materia conocida, son partículas hipotéticas que no interactúan con la materia normal o materia bariónica. Se le llama, por ejemplo, partículas masivas poco interactuantes o WIMPs,
o hay un conjunto de partículas hipotéticas que han sido propuestas como los acciones, neutrinos, exóticos, gravitinos, fotinos, partículas de Higgs, monopolos magnéticos y otras más que no las coloco aquí, pero estas son las más importantes de la materia oscura no bariónica. También he llamado materia oscura caliente. ¿Por qué? Porque es materia oscura de alta velocidad, de alta energía, son velocidades relativistas las que tienen estas partículas. También se le llama materia oscura caliente y esta se le llama materia oscura fría, a la bariónica. Pero esta no bariónica o caliente va del 70 al 90% de la materia oscura, o sea que de esta torta que está aquí, de este pedazo, el 90% sería materia oscura no bariónica que no se ha descubierto, no se ha detectado por ningún lado. Y de esta bariónica tampoco se ha descubierto. Nada de esto se ha descubierto. Profe, yo tengo una pregunta ahí en esta diapositiva. Cuando se habla de la no bariónica y que usted dice que no se ha descubierto, yo porque veo ahí a Higgs, estas partículas son el bosón de Higgs o no tiene que ver con el bosón de Higgs, ahí donde dice Higgs y lo mismo los neutrinos. Yo porque entendía que como en los mares del norte, cerca de los polos, llegan neutrinos y que Sí. hay detectores y ese tipo de cosas que precisamente permiten comprobar la teoría de la relatividad por la vida media de esos neutrinos. Algo leí sobre eso. Entonces, Sí. usted dice que esto no es todo hipotético, pero no ha habido mediciones sobre todo de los neutrinos y de los y de Higgs. Sí. No es que en este caso particular que menciona del Higgs y del neutrino, no es que no se haya descubierto, sino que la cantidad necesaria de estas partículas que sí se han descubierto para suplir este porcentaje aquí no se acerca pero ni de lejos. Okay. La cantidad de neutrinos observados y de partículas de Higgs observadas, en muy pocas cantidades por cierto, no se acerca pero ni de lejos a la necesaria para suplir esto, ¿no? Okay. Incluyendo las otras. O sea, realmente estas serían, en esta torta de materia oscura caliente, serían un porcentaje muy pequeño comparado con las acciones o con los WIMPs, que son los principales candidatos, sobre todo los WIMPs que son muy masivos. Pero estas son sumamente poco masivas. De hecho, se pensaba durante mucho tiempo que los neutrinos no tenían masa, hasta hace relativamente poco tiempo que se aceptó que tenían masa. Y los Higgs, que son los que le proporcionan la cualidad de masa a las partículas, pues sumando todo eso, no se llega ni de cerca a lo que se requiere, ¿no? Por eso es que cuando digo que no se han descubierto es la cantidad necesaria para explicar este 90%. Sí, pero de todas maneras, estos y los otros gravitinos y demás, sí han sido descubiertos, solo que en proporciones muy bajas, es más o menos. Bueno, sí, aquí cometí, digamos, la ligereza de mezclar estos, que sí son conocidos, con los que no se conocen, no se han descubierto. Ninguno de los demás se han descubierto, ni los WIMPs, ni los acciones, ni los gravitinos, ni los fotinos, ni los monopolos magnéticos, ni muchos otros que también están en la lista que no los coloqué, se han descubierto. Por eso es que se dice que los principales candidatos para la materia oscura caliente o no bariónica no se han descubierto, ¿no? Y ese es, digamos, el consenso general, o sea, la evidencia general es que no se ha descubierto materia oscura caliente que logre explicar este porcentaje tan elevado de 26.8 requerido según el modelo de lambda con dark matter, ¿no? Y mucho menos entonces la energía oscura, que sería el 68.3%, tampoco se ha ni siquiera ni descubierto, ni siquiera se han elaborado hipótesis creíbles para su naturaleza, o sea, de qué se trata esa energía oscura, ni siquiera eso se tiene, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Aquí hay un mapa, un dibujo realmente de cómo pudiera distribuirse la materia oscura, esta caliente, y también materia oscura fría, en cúmulo de galaxias. Esto sería un cúmulo de galaxias, cada puntico luminoso sería un cúmulo de galaxias, y aquí está más concentrado, y esta neblina azul sería
la zona en la cual se distribuye esa materia oscura, tanto fría como caliente, y que le daría las propiedades de gravitación requeridas y observadas por la astrofísica hace mucho tiempo, de la cual se deduce su existencia a través de efectos gravitatorios, no a través de no a través de mediciones directas de esa materia ahí presente. ¿Qué quiero decir? Que no se ha observado materia oscura, fría ni caliente en esta zona de manera directa. Se presume su existencia por el efecto gravitatorio que tiene en el movimiento de las galaxias allí presentes. Se presume su existencia. Así que pues hay modelos alternativos que modifican la forma en que la gravedad actúa a nivel cosmológico y permiten explicar ese movimiento anómalo de las galaxias y de los cúmulos de galaxias, del cual se deduce una supuesta materia oscura allí presente, pero permiten explicar ese movimiento anómalo sin necesidad de materia oscura. Lo permiten explicar modificando el comportamiento de la gravedad, de la cual vamos a hablar también un poquito más adelante, esos modelos, ¿no? Pero el problema de la energía oscura, que es el que les acabo de mencionar, surge realmente hace 100 años, cuando el mismo Georges Lemaitre, que lo vemos aquí a la derecha, usando las ecuaciones de campo de Einstein para el problema del universo, y también con los trabajos de Friedman, perdón, Alexander Friedman, creo que se llamaba el nombre, creo que era Alexander, no me acuerdo. El mismo Lemaitre, en su artículo de 1933, él ya esbozaba, y esto se lo comenté, pero siempre me gusta mostrarlo, ella presumía de una manera muy premonitoria y muy inteligente que esta constante cosmológica que Alberto Einstein había introducido en sus ecuaciones, que lo vemos aquí, en este punto, la constante cosmológica, acá, él introduce, como ustedes se acuerdan, este factor para frenar el movimiento, ya sea expansivo o contractivo del universo, porque él creía en un universo estático. Así que con este factor constante cosmológica, que se lo introduce, digamos, a propósito, él frena ese movimiento, y Lemaitre va un poco más allá y dice que ese factor que frena o expande el universo debido a la densidad y por lo tanto la presión del vacío. Aquí lo dice literalmente, presión P. Vamos a colocar bueno, aquí viene la agujita, ¿no? El ratón. Aquí ven la presión P, que la caracteriza con este valor de la densidad de energía del vacío. O sea que él ya hace 100 años entendía que esa era la naturaleza de la energía que frenaba la expansión en el modelo de Einstein, o que, quitando ese factor de la constante cosmológica que puso Einstein, permitiría que el universo se expandiera o se contrayera. En este caso, se expandiera. Así que pues él ya explicaba la observación de Edwin Hubble, que él mismo, que Lemaitre había supuesto un año antes de que Hubble descubriera. Él había supuesto que el universo se debería estar expandiendo, y eso se lo mostré la vez pasada en el paper original de él. Y ya un año después, en el 29, Hubble descubre la expansión con la ley de Hubble. Así que ya Lemaitre, pues un gran visionario de la cosmología teórica, entendía la naturaleza del vacío cuántico, perdón, la naturaleza de la energía oscura, como la llamamos ahora. En esa época la llamaban la constante cosmológica, como la presión del vacío cuántico, ¿no? La presión del vacío realmente, ¿no? Entonces, bueno, inclusive la cuantifica y todo lo demás, ¿no? Entonces es muy importante esto para entender las raíces de todo este problema de la energía oscura. Ya pues más recientemente, cuando se había supuesto por más de 100 años de que el universo estaba expandiendo, pero de manera uniforme, y probablemente su expansión se iba a ver ralentizada en el tiempo por la gravedad, que es atractiva. Eso es lo que se suponía. Por ejemplo, cuando yo estudié astrofísica en los años 80, pues era
claramente entendible de que el universo se debería estar frenando debido a que la expansión estaba siendo frenada por la cantidad de materia presente en el universo, y la tasa de frenado dependería de la materia existente. Eso es lo que se entendía en esa época. Después, en el año 98, se descubre... sonó algo raro ahí. ¿Será que se dejó de grabar? No. Bueno. En el año 98 se descubre que no solamente se está expandiendo, sino que se está expandiendo aceleradamente. Esto es el producto del trabajo de dos equipos que trabajaron en paralelo. El equipo llamado Supernova Cosmology Project, que vemos aquí arriba, y el equipo HiSea Supernova Search Team, que vemos aquí abajo, dos equipos de diferentes universidades, que fueron liderados por Saul Perlmutter, que vemos aquí en esta posición, Saul Perlmutter, que ellos reciben el premio Nobel en el año 2011 por el descubrimiento de la expansión acelerada del universo, y que vemos aquí en este gráfico que muestran en su trabajo cómo debería expandirse el universo. Aquí tenemos la tasa de expansión, o la distancia, mejor dicho, y aquí la magnitud, ¿no? Entonces, aquí vemos que esta línea roja de aquí abajo sería como debería expandirse el universo sin energía del vacío, y aquí como debería expandirse con energía del vacío. Entonces, como se dan cuenta, vamos a ver aquí las mediciones que se hicieron sobre cerca de 40 galaxias, en las cuales habían supernovas tipo 1A que se usaron como herramienta de medición, estaban desplazadas hacia arriba, o sea que la expansión del universo iba más coherentemente o más consistentemente con la predicción de esta línea azul que vemos aquí arriba. En ese modelo el universo tiene energía del vacío expansiva y por lo tanto se expande aceleradamente. La medición no va por el lado de abajo, sino que va por el lado de arriba, por lo tanto se entiende que hay una energía oscura que está expandiendo el universo. Bueno, eso es lo que les hace ganadores del premio Nobel en el año 2011 a estos dos equipos que trabajaron de forma independiente y logran ese descubrimiento. Fíjense, hasta ese momento, o hasta los años anteriores a ese momento, si uno hubiera dicho que el universo se expande aceleradamente, o lo hubieran tomado por loco, por charlatán o por ignorante, ¿no? Porque a nivel cosmológico, a nivel de cúmulos de galaxias a grandes distancias, no se conocía y aún no se conoce ninguna fuerza de tipo repulsivo que pueda producir una aceleración expansiva en la expansión del universo. La única fuerza cosmológica que actúa es la gravedad, que es atractiva y por lo tanto debería frenar, no acelerar hacia afuera, sino frenar la expansión del universo. Entonces se pregunta uno, ¿qué está expandiendo aceleradamente el universo? Acordémonos de física newtoniana, que si hay una aceleración presente, hay una fuerza presente. Y la única fuerza que se conoce a esas dimensiones es la gravedad, que frena, no acelera hacia afuera, sino que frena la expansión. Entonces, ¿qué está produciendo esa aceleración? Es la pregunta del millón. Y la respuesta es algo que no sabemos qué es, pero lo llamamos energía oscura. Es oscura porque no sabemos qué es. Eso es todo lo que sabemos al respecto. Y ese es el 73% de lo que supuestamente contiene el universo, ¿no? Algo que no sabemos en absoluto qué es. Y eso surge del modelo de Lambda-Koldar-Matter, justamente porque, fíjense que en este gráfico tenemos, en el eje X tenemos el tiempo, cómo va transcurriendo desde el Big Bang, y aquí la densidad de diferentes formas de energía. Al principio del tiempo, en los primeros 10.000 millones de años, tenemos que la radiación, o sea, radiación electromagnética fundamentalmente, fotones de todo tipo, como el universo es tan caliente, la radiación es muy elevada y por lo tanto domina la radiación
Esta curva nos muestra la densidad de radiación en esas épocas. En diferentes épocas la radiación va disminuyendo a medida que el universo se va expandiendo porque se está hinchando y por lo tanto se está enfriando. Así que la densidad de radiación al expandirse el universo disminuye por metro cuadrado, ¿no? O por kilómetro cuadrado o por año de luz cuadrado. Esa densidad va disminuyendo porque el universo se está expandiendo. Pero a medida que el universo se está expandiendo, también entonces la densidad de materia disminuye, pero disminuye más lentamente que la densidad de radiación. Así que llega un momento, en este momento justamente 10 a la menos 4, 10 a la menos 4 y pico, perdón, 10 a la 4, corrijo, 10 a la 4, 10 a la 5 años, en el cual pues la densidad de radiación es menor o pasa a ser menor que la densidad de materia y por lo tanto es una época dominada por la materia, que es donde nos encontramos generalmente pues ahora, ¿no? Un universo dominado por la materia, ya que la radiación, la materia tiene mayor densidad que la radiación por metro cuadrado. Me refiero a la materia intergaláctica, ¿no? O sea, la materia compuesta de protones, neutrones y diferentes tipos de partículas del medio interestelar e intergaláctico, pues es mayor que la densidad de la radiación. Pero hay una energía que es propia de la densidad del vacío, o sea, el vacío como tal tiene cierta energía, de eso ya vamos a hablar un poquito más adelante, y esa densidad, como depende del espacio, no depende de lo que contiene el espacio, que es materia y radiación, sino del espacio mismo depende esa densidad, por lo tanto es constante, ¿no? Entonces, esa densidad se mantiene uniforme, y cuando bajan estas otras dos, ella comienza a dominar, que sería la época dominada por la energía oscura, que sería justamente donde nos encontramos ahora, aquí, en el presente, aquí donde terminan estas líneas. Hace 4.000 millones de años fue cuando la densidad de la materia disminuyó más que la densidad del vacío y por lo tanto el universo comienza a acelerarse a partir de ese momento. Y por eso es que observamos un universo acelerado, ¿no? Eso es lo que quiere decir este gráfico y esto es lo que nos plantea entonces el problema de la energía oscura. ¿Qué es la energía oscura, ¿no? ¿Y a qué se deberá ese efecto expansivo? Bueno, se pueden manejar algunas ideas, ¿no? Según la relatividad general, como vemos aquí, la energía, a ser equivalente a la materia, acordemos de la ecuación E igual a mc cuadrado, energía igual a materia por la velocidad de luz al cuadrado, el principio de equivalencia. Entonces, la presencia de energía implica materia y a la vez la materia implica gravitación, deformación del espacio-tiempo y gravitación. O sea que la energía genera efectos gravitacionales que son atractivos. Fíjense, la gravedad es atractiva, ¿no? Tiende hacia el centro de masa, ¿no? Del universo, por llamarlo de alguna manera. Por otro lado, el vacío como tal, que tiene cierta energía de vacío, o vacío cuántico, se supone que debe tener una presión expansiva, que está graficada aquí con líneas azules, que va hacia afuera. O sea, hay una puja de fuerzas, una fuerza contractiva y una fuerza expansiva. ¿Quién gana esa puja? Bueno, dependiendo el momento en que nos encontremos aquí. Si es mayor la densidad de materia, entonces ganaría la fuerza que contrae. Pero si es mayor la densidad de energía, como ya estamos ahora, entonces sobrepasa el efecto expansivo y la expansión se acelera, que es donde nos encontramos ahora, ¿no? Y es justamente la razón del efecto expansivo que estamos observando, ¿no? Aquí pues vemos entonces que la presión de la radiación, la presión del vacío es superior a la de la gravedad, ¿no? Y ¿cuál es su naturaleza? Bueno, se han propuesto diferentes candidatos o naturalezas para ese
ese comportamiento de la energía de la energía oscura, perdón. El principal es el vacío cuántico, del cual ya vamos a hablar un poquito más adelante con más detalle, pero básicamente es lo que hay cuando extraemos de una zona del espacio todo cuanto conocemos. Imagínense que tenemos una campana cerrada a la cual extraemos todo el aire, una campana de vacío. Le extraemos todo el aire, todo tipo de partículas. Además impedimos que entre radiación, que entre cualquier tipo de radiación, ya sea visible o radiación infrarroja o radiación a nivel de rayos X, a nivel de ondas de radio. No entra nada allí. Una jaula de Faraday, completamente aislada de radiación. También impedimos que la atraviesen partículas de alta energía, como los rayos cósmicos y cosas por el estilo. Impedimos que atraviese nada por ahí. Bueno, si observamos con detalle ese espacio cerrado y vacío, pues observamos que aparecen eventualmente partículas. Y esas partículas provienen de un fondo de energía al cual la llamamos el vacío cuántico, y al tener energía tiene una presión. Ese es el primer candidato, la presión del vacío cuántico, el otro, que es prácticamente igual al segundo, que lo llaman históricamente constante cosmológica, pero que ya vimos que el mismo Lemaitre le asignaba esa naturaleza al vacío cuántico, mejor dicho, como se denominaría actualmente. La quinta esencia sería una variación de este vacío cuántico con un comportamiento ligeramente diferente y una energía fantasma que pues se le dio un nombre cualquiera para categorizarla, pero realmente pues no nos dice mucho, ¿no? Estos serían los candidatos para la energía oscura. Vamos a hablar un poquito del vacío cuántico, ¿no? El vacío cuántico es una idea que surge hace ya mucho tiempo, pero que, digamos, es propuesta de manera formal por Heisenberg, que lo vemos a la izquierda, a través del principio de incertidumbre de Heisenberg, que recordando un poquito la época de las clases de física moderna, nos dice que el principio de incertidumbre afirma que si tú tienes, por ejemplo, imagínense ustedes, una partícula que se va moviendo, por ejemplo, un electrón que se va moviendo a gran velocidad frente a nosotros. Si queremos medir su velocidad, tenemos que medir cuando pasa por aquí, por un punto X, y luego cuando pasa por otro punto Y. Medimos la distancia, evaluando el tiempo que transcurrió en moverse de A a B, medimos la velocidad, ¿no? Eso nos permite, a su vez, al medir la velocidad, nos permite mover la energía de esa partícula, o sea, el momento, ¿no? El momento, sabiendo su masa, ¿no? Por otro lado, si queremos medir la posición exacta de esa partícula en su recorrido, tenemos que ver cuando pasa por un punto X, por un punto definido. Entonces, si logramos saber cuando pasa la partícula por un punto definido, se hace imposible determinar su velocidad. Entre más precisa sea la medición de la posición, más incierta se vuelve la medición del momentum, del tapé, ¿no? Que es el momento de energía, ¿no? De la partícula. Entonces, esto es lo que se llama el principio de incertidumbre. Hay cierta incertidumbre a nivel microscópico, a nivel cuántico, al medir la posición o la velocidad de una partícula, o mejor dicho, la posición o la energía de la partícula. Así que él categoriza esta condición fundamental con el llamado principio de incertidumbre y dice que el producto de la incertidumbre en la medición de la posición por la incertidumbre en la medición del momento tiene que ser mayor o igual que la constante de Planck dividida entre 2. Bueno, esto es h cortada, ¿no? Que es h sobre 2pi. Dividida entre 2. Perdón, entre sí 2pi. Así que este producto no puede ser menor que esto. Nunca puede ser menor que esto. ¿Qué significa esto? Que si yo hago la posición igual a 0, o sea, la mido con precisión, esto se vuelve infinito para que este producto sea mayor. Entre más pequeño se haga esto se hace más grande. Entre más pequeño se hace esto se hace más grande. Así que si tenemos una partícula en el medio intergaláctico, en una zona muy, muy fría, cerca del cero absoluto,
¿qué pasará con esa partícula? Nunca puede llegar al reposo absoluto. Nunca puede llegar a 0 grados Kelvin, porque esto se lo impide, porque su posición nunca puede ser igual a 0, definida completamente. ¿Por qué? Porque esto se lo impide. Así que en el vacío, lo que sea que haya allí, tiene que tener una energía, delta P, que es energía en el fondo, ¿no? Tiene que tener cierta energía. Si esto sea muy pequeño, esto cada vez se hace más grande. Y a raíz de eso, Heisenberg dice, bueno, si todo sistema tiende a 0, conservaría una energía mínima del vacío, que es igual a un medio de h nu. Esta es la frecuencia, ¿no? H es la constante de Planck y nu es la frecuencia. Y luego viene Walter Nernst, en el año 1916, que era un químico y un físico al mismo tiempo, y postula que el vacío debería estar lleno de radiación electromagnética de punto cero, o sea, una energía del vacío cuántico. No sé si eso queda más o menos dilucidado o hablamos un poquito sobre eso. Me van diciendo. Bueno, más adelante vino otro de los genios de la física, que no era físico, sino que era ingeniero electrónico, Paul Dirac, y dice, bueno, él va más allá, dice, este vacío debe estar compuesto por pares de partículas virtuales, electrón-positrón, virtuales, al cual se le llama el mar de Dirac. Entonces él dice que si tenemos una visualización del espacio, como vemos acá, en magnitudes muy pequeñas, 10 a la menos 12, 10 a la menos 30, entre más amplifiquemos con un microscopio imaginario el espacio, él dice que el espacio debería estar constituido de una forma de energía, que es la energía del espacio vacío, la energía del vacío, que está allí de forma potencial sin manifestarse. No se manifiesta, pero que eventualmente ciertas rupturas, ciertos picos de potencial, imagínense ustedes como un agua hirviendo, ciertos picos de potencial alcanzan cierta umbral que sobrepasa y hace burbujitas como esta. Y eso son partículas, estas burbujitas son partículas compuestas de energía del vacío cuántico. Eso sería lo que constituye el vacío cuántico y justamente este hervidero de energía del vacío cuántico eventualmente produce partículas como esta que va formándose aquí, y esa partícula es una partícula virtual que aparecen en pares partícula-antipartícula, y al aparecer, por tener baja energía, adelante, se aniquilan. Eso es lo que se conoce como los baos. No. Los baos no son las burbujas. No, esas son diferentes. Eso, si te refieres a los baos que se usan en cosmología, que se manejan en cosmología, sí, esos son ondas acústicas, pero eso es otro tema que nos desviaría mucho. Ondas acústicas producidas durante la gran explosión, durante la inflación, en el mismo momento de la explosión, digamos, del Big Bang. Esa produce una serie de ondas que perturban el fondo cósmico de microondas, y estudiando el aspecto del fondo cósmico de microondas, ahí veríamos esas oscilaciones acústicas, ¿no? Esos son los baos, pero estos son cosas a nivel cuántico, a nivel del vacío, a nivel de la energía supuesta que debe tener el vacío, y que eventualmente originarían pares de partícula-antipartícula, como lo propone Dirac, pares electrón-positrón virtuales, y todo ese conjunto de energía constituiría el llamado mar de Dirac. Bueno, si esto fue una predicción teórica en los años 30, 40, 20, por ahí, por esa época, ¿no? Que lo hicieron estos genios de la física cuántica. Esto no fue observado hasta mucho tiempo después. Fíjense que esta detección de estas partículas virtuales fue apenas realizada en el año 1997, o sea que casi 70 años después de que fueran teorizadas por estos genios que les acabo de mencionar.
en el particular en el acelerador lineal Keck de Japón, que lo vemos aquí a la derecha, se lograron la observación y la detección, de hecho aquí está la fórmula, fíjense ustedes, de estas partículas virtuales que tienen la propiedad, fíjense aquí está el mar que hacía referencia, aparecen de forma simétrica, partícula-antipartícula, como lo decía Dirac, y como tienen energías contrarias, se autoaniquilan. Y al autoaniquilarse originan destellos de radiación que son medibles, que son perceptibles en estos laboratorios. De esa manera se logra la confirmación de la existencia de pares de antipartícula virtual que surgen del vacío. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú tienes un espacio completamente vacío y ves que aparecen partículas por milésimas de segundo, porque se autoaniquilan al aparecer, entonces quiere decir que allí hay algo. ¿Y qué es ese algo? ¿Qué es esa energía que hay allí? El mar de Dirac, el vacío de Heisenberg, propuesto por Nernst y otros también, ¿no? Así que esta idea que nace al comienzo del siglo XX, gradualmente se va comprobando y se termina descubriendo ya de forma experimental en el 97, no hace mucho, ¿no? O sea, realmente es algo nuevo. De hecho, cuando yo estudié apenas se teorizaba, pero ya después se comprobó, se fue mucho después, ¿no? Bueno, eso se fue también comprobando a través de otra propuesta teórica, en este caso en el año 1948, Henry Casimir, físico neerlandés, postula de que si este vacío cuántico existe realmente, al ser energía, debe tener un comportamiento ondulatorio. Toda energía tiene un comportamiento ondulatorio y también particular, o sea, particulado o cuántico, pero debe tener una onda asociada, ¿no? Y por lo tanto, al tener una onda asociada y ser de tan baja, digamos, temperatura, su longitud de onda debe ser muy grande. Y él dijo, bueno, si nos imaginamos colocar dos placas metálicas muy cercanas una a la otra, de tal manera que su distancia sea menor que la longitud de onda de la energía del vacío cuántico. Entonces, si la longitud de onda es menor, aquí dentro de las placas, la presión del vacío cuántico exterior a las placas debe ser mayor que la presión interior. Por lo tanto, se debe evidenciar una fuerza que tiende a que las placas tiendan a pegarse, a atraerse, porque la presión adentro es menor que afuera. Así que esta presión empuja a las placas unas contra las otras. Eso fue predicho en el año 48 y fue medido en el año 97 por Steve Lamorock, quien logra medir esta fuerza de Casimir, como se le denomina en consecuencia, y de esa manera confirma la veracidad de la existencia del vacío cuántico por segunda vez. Fíjese, una primera confirmación fue en el año 97 con la detección de las partículas virtuales y en el año 97 también se logra medir al mismo tiempo, en el mismo año 97, la presión o la fuerza de Casimir, que también se le da el premio Nobel a él por esa predicción, ¿no? Bueno, todo esto va conformando una nueva física cuántica del vacío, que está apenas naciendo y que a mi modo de ver es el norte que debe seguirla o que está siguiendo poco a poco, rompiendo paradigmas relativistas y paradigmas newtonianos todavía y paradigmas de la mecánica cuántica clásica, se están rompiendo para darle paso a una física cuántica cosmológica que nos arrojará luces sobre cosas como, por ejemplo, la energía oscura, que es un fenómeno cosmológico y que se está logrando, digamos, entender a través de fenómenos cuánticos, como esta energía del vacío. ¿Qué nos dice también Stephen Hawking al respecto? Bueno, Stephen Hawking utiliza este descubrimiento del vacío cuántico y de las partículas virtuales y dice, bueno, si yo tengo un agujero negro aquí en este punto, este sería el horizonte de sucesos del agujero negro,
este círculo. Claro, esto es una visión, digamos, lineal. En realidad, pues esto es el espacio de 4 dimensiones, ¿no? En el horizonte de sucesos del agujero negro, él dice, si aparecen partículas virtuales, como lo vemos aquí, vamos a acercarnos, si aparecen estas partículas virtuales, por ejemplo, electrón, positrón, en el borde del agujero negro, entonces es probable que la probabilidad de que una de ellas se escape por la velocidad que tiene, esa posibilidad es diferente a cero, o sea que hay cierta probabilidad de que se escape y la otra sea absorbida por el agujero negro. Esa probabilidad diferente de cero, muy baja pero diferente de cero, originaría una radiación que surgiría del horizonte de sucesos producida por partículas virtuales. Y esa es la que se denomina la radiación de Hawking, que luego Hawking propone que si esto es así, entonces los agujeros negros se irían gradualmente disminuyendo su energía, porque esta energía que sale de aquí proviene del espacio del agujero negro, del espacio del vacío cuántico del agujero negro, y va gradualmente evaporando los agujeros negros, restándole materia, restándole energía. Y con el tiempo, supone él que los agujeros negros terminarían evaporándose y desintegrándose. Se hizo una analogía, en el año 1910 un equipo italiano hizo una analogía óptica de un agujero negro. Aquí vemos el montaje experimental y logran comprobar que efectivamente se produce la radiación de Hawking con esta analogía óptica, que obviamente no vamos a explicar porque sería desviarnos de lo que estamos hablando, ¿no? Pero digamos que el vacío cuántico y su radiación virtual también se aplican a nivel astrofísico con la premonición, con la presunción de la energía de la radiación de Hawking. Esto todavía no se ha observado a nivel astrofísico. Es una predicción teórica que está por descubrirse, todavía no se ha hecho, ¿no? Pero se basa en el vacío cuántico. Entonces fíjense que, en resumen, el vacío cuántico sería el causante, según el modelo de la constante cosmológica, de la expansión acelerada del universo. Se estima que esta densidad de energía del vacío cuántico está del orden de 10 a 29 gramos por centímetro cúbico, ¿no? Como se dan cuenta, perdón, esto está mal escrito, es 10 a la menos 29, 10 a la menos 29 gramos por centímetro cúbico. Como se dan cuenta, es una densidad extremadamente baja, pero es diferente de cero, ¿no? El problema surge cuando se aplica este modelo del vacío cuántico a la expansión del universo, y resulta que, según pues las mejores predicciones de la teoría cuántica de campos, la presión de este vacío sobrepasa 120 órdenes de magnitud, no 120 veces, 120 órdenes de magnitud, o sea, 120 ceros, a la que se observa en la expansión del universo. O sea que si esta energía del vacío fuera la causante de la expansión, el universo explotaría como la inflación. No tendríamos universo conocidos, o sea, hubiera explotado ya hace tiempo. O sea que esta energía del vacío de alguna manera está contenida en el vacío y no se escapa, no hincha el universo. Está contenida de alguna manera. Y ahí es donde surge el modelo de la quinta esencia, que se lo mencionaba, que de alguna manera, como le dije, esta energía del vacío cuántico está contenida y logra fugarse de ese vacío de manera regulada o controlada, y es la que produciría la expansión observada. O sea que estamos regulando esa energía que tiene un carácter expansivo, de alguna manera que no se entiende todavía cómo se regula, y su efecto expansivo está mucho más atenuado y origina entonces la expansión acelerada del universo que se ha evidenciado, ¿no? Así que pues este es el modelo, digamos, que actualmente tiene más aceptación, todavía está en pañales, pero más o menos
comienza a ser algo de coherencia, ¿no? Y bueno, este vacío cuántico que se lo mostraba hace un rato como una especie de ondas que están burbujeando en el fondo del vacío, se le han asignado también, además de propiedades ondulatorias, también propiedades de partícula, ¿no? El bosón de Higgs puede ser uno de los habitantes de ese vacío cuántico, de esas partículas que conforman el vacío cuántico. De hecho, pues el campo de Higgs ya se fue teorizado hace muchísimo tiempo por Higgs y ya se descubrió el bosón. También se especula que una partícula llamada inflatón está allí presente, pero que no logra fugarse, está como encarcelada en ese vacío cuántico, pero que en los primeros momentos del universo, ese inflatón estaba libre y produjo la inflación acelerada del universo. Cuestión de millonésimas y millonésimas y cuatrillónésimas de segundo, el universo se expandió prácticamente de cero hasta 100 millones de años luz en un tiempo de 10 a la menos 32 segundos, y eso fue producido por el inflatón, y que actualmente existe, pero está allí, está encerrado en ese vacío cuántico, ¿no? También se habla de un dilatón, esto lo propone la teoría de cuerdas, y ya bueno, caemos en un campo sumamente especulativo. Es bueno recordar que las teorías cosmológicas ya más vanguardistas, más aventuradas, son muy especulativas, y también las teorías alternativas de partículas y la teoría de cuerdas es una de ellas. Son teorías muy especulativas que proponen una gran cantidad de partículas muy exóticas, ¿no? Bueno, no sé si sobre este punto del vacío cuántico hay algo más que quieran comentar, preguntas, para pasar al siguiente. Vamos a ver si están por allí. No es que me quedé solo. Ah, no, sí, aquí están. Muy bien. Bueno, vi que se conectó por aquí Janet, Orfa. Creo que eres Orfa, ¿verdad? ¿Cómo estás? Si eres tú. Se te saluda. Bienvenida. Y hay otras personas que... Carlos también. Bueno, sí estaba aquí presente. Bueno, seguimos entonces. ¿Dónde estamos? Déjame ver que se me hizo la pantalla. Aquí. Ajá. Bueno, seguimos entonces con el flujo oscuro, del cual ya adelanté algo hace un ratico. Les decía que pues se ha observado, y aquí vemos una fotografía del cúmulo de galaxias llamado cúmulo Bala, que es este conjunto de galaxias que vemos aquí en esta imagen. Bueno, esto es una estrella, pero lo demás son galaxias. Esto es otra estrella. Todas las que tienen una crucecita son estrellas. Las demás son galaxias, así sean pequeñas, son galaxias. Aquí hay una gran cantidad de galaxias. Este es el cúmulo Bala, que se encuentra a 3.800 millones de años luz de nosotros, y sus galaxias y todo el cúmulo parece ser arrastrado, según lo que se observa, por un atractor misterioso, ¿no? Anteriormente se le llamaba el gran atractor. El gran atractor, todavía se le llama así, pero ahora pues se le llama flujo oscuro a esa corriente de cúmulos de galaxias que se observa y que se dirigen. Esto es una especie de mapamundi del mundo de las galaxias, digamos, haciéndolo en forma de mapamundi. En esta zona del cielo están siendo atraídos estos cúmulos que vemos aquí. Se ha medido con precisión su movimiento y se observa una atracción, ¿no? Estos grandes supercúmulos, realmente son más que cúmulos, son supercúmulos galácticos, se mueven a velocidades muy altas, hasta 1000 kilómetros por segundo, en esta dirección. Esto fue llamado ya hace varios años el flujo oscuro. Fue en un principio descubierto por Alexander Karsilinsky, nuestro físico de la NASA, que lo descubrió con un valor entre 600 y 1000 kilómetros por segundo, hacer una región del cielo, que vemos aquí. Vamos a colocar este puntero. Una región del cielo que se encuentra ubicada aproximadamente en las constelaciones del Centauro y Vela. Allí por
cerca de donde se encuentran Alfa y Beta Centauro. Por ahí, por esa zona, está esta dirección del gran atractor que está atrayendo gran cantidad de cúmulos de galaxias y origina un flujo oscuro, ¿no? Esto se hizo utilizando el catálogo más grande conocido de emisiones de rayos X de todo el cielo, combinado con un catálogo hecho por el satélite WMAP, el que registró el fondo cósmico de microondas con mayor precisión que el COBE, el WMAP. Él también hizo un catálogo de estos cúmulos de galaxias y logra entonces, con ese conjunto de información, Alexander Karditsky determinar este flujo oscuro, ¿no? Y aquí se especula que entonces, aparentemente, algo sucedió durante el Big Bang, durante esa inflación cósmica primigenia, que produjo una especie de desequilibrio en la tasa de expansión y está produciendo de alguna manera este flujo oscuro. Esta es una de las hipótesis, ¿no? Una especie de inhomogeneidad en la expansión del universo primitivo que todavía estaríamos observando, pero si esto fuera así, esto violaría el modelo estándar que se fundamenta en que el universo debe ser homogéneo e isotrópico. Este es uno de los principios fundamentales del Big Bang, así que pues esto contradeciría este principio, ¿no? Este principio cosmológico, como se le denomina, ¿no? Se especula también de que si tenemos aquí, vamos a marcar esto aquí con la lupa, si tenemos aquí el observador, esto es el espacio-tiempo, esta tela morada es el espacio-tiempo, el observador estaría aquí en el centro de este círculo y este sería el horizonte observable, el horizonte cósmico, o el rayo de Hubble, como también se le denomina, que es hasta donde podemos ver nosotros con nuestros más poderosos telescopios. Más allá de esto no se puede ver, porque todo lo que está más allá se está alejando más rápido que la luz, y por lo tanto su luz nunca va a llegar a nosotros. Alejando entre comillas, ¿no? Más rápido que la luz entre comillas. Ya sobre eso hemos hablado. Entonces se especula que hay una densidad de materia muy elevada, más allá del universo observable, que está atrayendo gravitacionalmente a esta zona del espacio. Aquí está el flujo oscuro en este punto. Esta zona de nuestro universo observable está siendo atraída por una densidad de materia muy elevada fuera de nuestro universo observable. Esto aparentemente es lo que debería estar ocurriendo. Esto es lo más lógico, ¿no? Pero no estamos seguros de eso porque obviamente no podemos saber si aquí hay algo porque esto está más allá de nuestro universo observable. Es un misterio que no podrá ser resuelto de manera observacional. Caemos ya en los límites de la observación. Otra idea que está surgiendo con fuerza es que en el modelo de los universos burbuja, en el cual nuestro universo, que sería este, por ejemplo, es una burbuja espacio-temporal inmersa en un espacio adimensional, que sería en esta parte negra, que es un espacio al cual se le denomina el metaverso en cosmología. Habrían otras burbujas, otros universos paralelos, universos burbuja, y la gravedad sí puede, digamos, a diferencia de la luz, sí puede pasar de un universo a otro, según la teoría de cuerdas, por cierto, y este otro universo estaría interactuando con nuestro universo, originando el flujo oscuro. Estaría interactuando gravitacionalmente, originando el flujo oscuro. Esto es una presunción teórica. Tampoco sabemos si esto es cierto. No sabemos si estamos en un multiverso. No sabemos si existen otros universos burbuja. No sabemos si la gravedad realmente es una fuerza que pueda atravesar universos burbujas, como lo plantea la teoría de cuerdas. No sabemos nada. Estos son especulaciones, hipótesis. La más plausible es esta, que nuestro universo, más allá de lo observable, tenga concentraciones de materia muy elevadas que atraen a estas corrientes de galaxias. Inclusive hay gente que niega que esto sea muy confiable, que este flujo oscuro sea realmente algo comprobado. Hay críticos de esto
ya que son mediciones muy finas. De hecho, otros astrofísicos han revisado los datos del WMAP y el catálogo de rayos X y han dicho que los márgenes de error de estas mediciones de velocidad son tan grandes que no podemos sacar conclusiones de que este flujo oscuro sea real. Así que, pues, como se dan cuenta, todavía estamos en un terreno muy pantanoso, en el cual pues hay mucha especulación y hay muchas mediciones susceptibles de ser corregidas a futuro, ¿no? Déjame ver qué hora es. 11:30, nos queda media hora. Yo voy a detener un momentico la grabación, porque ya debemos estar cercanos al momento de 6, 9. Sí, estamos a 3 minutos de que se apague, de que se detenga sola. Así que vamos a detenerla, a grabar lo que